A todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al canal. Acabamos de vivir el Gran Premio de Abu Dhabi, 22ª carrera de la temporada, última carrera del año. Una carrera muy emotiva, muy emocionante, que ha dejado muchas cosas de las que hablar. Un fin de semana de verdad que súper interesante y súper intenso. Así que hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas que comentar y bueno, pues se han decidido ya todos los campeonatos, todas las posiciones y son, lo dicho, muchas cositas que comentar. Así que nada más, sin más dilación, vamos con ello. Hablando como siempre un poquito de los libres, ya sabéis que aquí los libres 1 y 3 no son significativos en el sentido de que la pista no está en las condiciones óptimas o las condiciones que vamos a ver con respecto a los libres, o sea, con respecto a la clasificación, perdón, y la carrera, pero sí que es al final pues sesiones en las que se prueban cosas, en las que se ven ritmos de carreras, neumáticos, degradación. Y bueno, ha sido importante porque, por ejemplo, se vio que había bastante degradación, que había que ver si se iba a ir a una o dos paradas y ver cómo, por ejemplo, los neumáticos blandos han funcionado relativamente mal todo el fin de semana, que de hecho ya se decía en la clasificación que no duraban ni una sola vuelta. Pudimos ver un buen ritmo, la verdad, que de Mercedes durante los libres, Ferrari un poco ahí. También hubo un poco de altibajos con respecto a Alpine, pero bueno, hasta ahí lo de los libres. Tema quali, bueno, cositas así un poco que me dieron tristeza. Fue ver a Fernando Alonso fuera de Q3, es decir, se quedó eliminado en la Q2, no tuvo una buena vuelta, lo dicho, los Alpine ha tenido un fin de semana un poco de altibajos. Sebastián Vettel sí que llegó a la Q3 en su última clasificación en la Fórmula 1. Daniel Ricciardo también tuvo una muy buena clasificación y bueno, igualmente la pole fue para Max Verstappen, que no tenían prácticamente rival. Segunda posición para Checo Pérez, también gracias a un poco un mini rebufito que le dio Max. Charles Leclerc cuarto, Carlos Sainz quinto, Lewis Hamilton sexto, George Russell séptimo, y todos muy, muy ordenaditos. Que conseguir la pole aquí es no tener la carrera ganada, pero sí que es verdad que quien sale de la pole es muy probable que gane porque las estadísticas ahí están, las estadísticas muchas veces hablan por sí solas. Ya hablando de la carrera, había que ver con qué neumáticos iba a seguir cada uno. Ya hemos comentado antes que los blandos no funcionaban por lo que los blandos quedaban totalmente descartados para la carrera. Solamente quedaba ver si se optaba por neumático medio, un neumático duro e ir a una o dos paradas. Parecía en un principio que la estrategia óptima era ir a dos paradas, era una estrategia más rápida, al final era lo que iba a optar casi todo el mundo, pero aún así ha habido pilotos que han optado por ir a una parada, perdón, y no les ha salido nada mal. En cuanto a neumáticos de salida, prácticamente toda la parrilla, a excepción de Magnussen y Bottas, que pusieron duros, y Gasly, que puso blandos, muy raro, lo hemos dicho, o sea, Gasly intentaría ir a tope en la primera vuelta, pero es que no le iba a durar mucho más el neumático blando. El resto de la parrilla, menos esos tres, salía con neumático medio, por lo que no había mucha dispar, por ejemplo, como otras carreras que hemos visto, que algunos salían con blandos, otros salían, bueno, algunos salían con medios, otros salían con duros. Aquí no, aquí la verdad es que todos han optado por salir con ese neumático medio. Ya en la salida, Hamilton consigue adelantar a Carlos Sainz, George Russell pierde posición con Lando Norris, Leclerc le tira el coche a Pérez, pero un poquito, sin ser muy agresivo. Ya sabéis que bueno, Leclerc y Pérez estaban luchando por el subcampeonato, estaban empatados a puntos y al final simplemente era el que, como el año pasado, pero con el subcampeonato, es decir, el que quedase delante ganaba y fin, no había más. Hamilton y Sainz tienen un pequeño encontronazo porque Carlos consigue adelantar a Hamilton, pero Hamilton se va por fuera ganando un poco de ventaja y quedando por delante de Carlos. Para mí es verdad que lo que es la maniobra en sí de adelantamiento de Carlos y de respuesta de Hamilton estuvo muy al límite, no nada sancionable, más allá de que cuando llegan a la curva, Carlos está por delante de Hamilton, Hamilton se salta la chicane, bueno, la chicane no, perdón, la curva, y se queda por delante, es decir, Hamilton a mi parecer gana ventaja y bueno, así le avisan un par de vueltas tarde, en la vuelta 4, para decirle que tiene que devolver la posición con Carlos. Pero es verdad que aún así los Mercedes parecían tener, al menos en esta primera parte de la carrera, más ritmo que los Ferrari. Hamilton le devuelve la posición a Carlos y a la vuelta siguiente consigue adelantarle con bastante más ritmo, aunque Carlos está intentando ahí defenderse. Russell adelanta también a Lando Norris, consiguiendo esa posición que había perdido en la salida. Y en la vuelta 7 se ve un, no trenecito como tal, pero estaban muy pegados
haciendo un sándwich de los dos Mercedes con Carlos Sainz, es decir, Hamilton, Carlos y Russell. De hecho, Russell tiene una radio con el equipo diciéndole que por favor le digan a Hamilton que intente apretar para perder la posición de DRS y para que Carlos pierda la posición de DRS con respecto a Hamilton y así Russell poder aprovechar, porque claro, si Sainz tenía DRS y Russell también, Russell no conseguía pillar 100% a Carlos porque los dos tenían ese puntito extra que te aporta el DRS. Pero vamos, igualmente, aunque parecía al principio que los Mercedes tenían bastante mejor ritmo, en la vuelta 8 Carlos consigue adelantar a Lewis Hamilton y ponerse delante del piloto británico. Y también hay una luchita por la parte un poco más media atrás entre Ocon, Vettel y Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que me ha comentado ya al principio de la carrera, bueno, antes de comentarse la carrera, los micrófonos de DAZN, a ver cómo iba a ir la carrera, porque no podía pasar a Ocon y no quería pasar a Vettel para cruzar con él la línea de meta al final de la carrera. Entonces, bueno, tienen ahí una luchita 3 de Vettel intentando adelantar a Ocon se la devuelve, un trenecito ahí, pues que Ocon tampoco parecía, no sé si es que no tenía ritmo o iba muy tranquilo ahí diciendo, bueno, tengo a estos dos detrás que no me van a atacar, porque yo entiendo que si Fernando ha dicho que no podía pasar a Esteban, es porque algo en el equipo habrían hablado para que Fernando no adelantase, porque si no, no tiene mucho sentido. En la vuelta 9 hay una lucha entre Hamilton y Russell y de hecho Hamilton empieza a decir como que tiene pérdidas de potencia y bueno, el Russell, el novato, iba a decir el británico de Mercedes, pero es que los dos son británicos. El piloto británico más joven de Mercedes adelanta a su compañero de equipo. En la vuelta 13 sigue esta lucha que os he dicho a 3 entre Vettel y Ocon y Fernando Alonso, ese trenecito. Y bueno, en la vuelta 13 también Albon hace su primera parada, también en la 15 para Ocon, en la 16 paran Pérez, Norris, Russell y Zhou. Y de hecho Pérez, que al final está luchando con Charles Leclerc para el tema del subcampeonato, tiene una lucha aquí muy tonta, sale un poco entre medias de Fernando y de Vettel y tiene ahí una lucha con Vettel que lo único que le sirve es para perder tiempo, básicamente, porque no sirve para otra cosa. Además, Russell tiene un problema en este box y es que, bueno, le sueltan, por así decirlo, le levantan la pirueta para salir del pit stop demasiado pronto cuando entraba un piloto y, bueno, al final tiene un shift release que investigarán durante la carrera. En la vuelta 19 es Carlos Sainz quien entra a boxes, en la 18, perdón, es Carlos Sainz quien entra a boxes, en la 19 Hamilton, que además Hamilton reporta que cree que tiene el suelo de su monoplaza roto, había tenido también una pequeña excursión por fuera de la pista y el coche parecía que había algo a Hamilton que no le gustaba del coche, que no terminaba de ir del todo bien. En la vuelta 20 es Fernando Alonso quien hace su pit stop. Y en la 21 es Max Verstappen, líder indiscutible de todo el fin de semana, la verdad. Y en esta vuelta, o sea, unas 5 vueltas después del shift release de George Russell, anuncian una penalización de 5 segundos para el piloto de Mercedes, una penalización que estaba muy clara en el momento en que se vio la acción. O sea, no había mucho más que discutir. En la vuelta 22 es Leclerc el que hace su parada y bueno, sale por delante de Carlos y de los Mercedes, vamos, la posición que tenía tranquilamente. Además es que bueno, sale un poco bastante justito con Carlos, pero bueno, sale delante sin ningún problema. Luego en la 23 hay una luchita también muy chula, la verdad, porque sí, porque es bastante chula, entre Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas y Fernando Alonso, que Fernando Alonso consigue hacer un doble adelantamiento a estos dos pilotos, aunque luego el japonés de Alfa Tauri consigue devolverle la posición, recuperar su posición, mejor dicho, pero bueno, en la vuelta 24 al final es el asturiano quien consigue adelantar al japonés. Y bueno, aquí también hay una radio de Vettel que parecía que iba una parada y Vettel lee muy bien las carreras y se estaba dando cuenta de que una vez que hiciese su parada le iba a adelantar todo el mundo e iba a salir bastante detrás y perder muchísima posición. Recordad que aquí estaba luchando, o sea, había salido en 9ª posición y estaba luchando por esa 9ª, 8ª, 9ª, 7ª posición incluso. Es en la vuelta 26 cuando el alemán entra y cae en la posición 19, es decir, penúltimo, pero al ir a una parada se supone que cuando el resto vayan a hacer su segunda parada, pues Vettel ahí no tiene que parar, evidentemente, puede recuperar esas posiciones que ha perdido, pero claro, el alemán ya estaba un poco diciendo, creo que la estrategia está yendo mal, porque al final lo más rápido se estaba diciendo que era a 2 paradas. En la vuelta 28, Fernando Alonso entra a boxes
y es simplemente para abandonar. El piloto asturiano le reportan por radio que tiene que retirar el coche. Y bueno, más tarde Alpine dijo en redes sociales que parecía que se trataba de una fuga de agua, pero Fernando después de la carrera ha comentado que ha sido un problema de motor. Estos son 6 abandonos creo de Fernando Alonso esta temporada, además dejando como a Vettel sin uno menos para hacerle ese homenaje que a mí me dio mucha pena. Pero bueno, Fernando Alonso estaba deseando acabar con Alpine, no sé si Alpine estaba también deseando acabar con Fernando Alonso, pero bueno, esta travesía por tercera vez en el equipo francés, aunque antes se llamase Renault, llega a su fin con un nuevo abandono de Fernando Alonso, que además es que no hay nada más que comentar. Porque todos los problemas de motor, o casi todos los problemas de motor, han caído en el box del asturiano, en el coche del asturiano, pero bueno. En la vuelta 30, Leclerc hace un pequeño cambio de ritmo porque tenía a Checo por delante y tenía que intentar adelantarle. Y Checo además dice por radio que por favor Max acelere porque considera que es Max quien le está frenando, entonces veremos si al final Max en este sentido ayudaba o no al piloto mexicano. Y en la vuelta 33 hay una radio muy interesante porque en Ferrari estaban valorando ir a 1 o 2 paradas porque más parecía, o ellos decían que iban a tener mucha degradación todo el fin de semana, y a ver si a Leclerc le dicen vas a hacer lo contrario a lo que haga Checo, es decir, si Checo para, tú no paras, y si Checo no para en esta vuelta, tú sí paras. ¿Qué pasa? Que al final, la siguiente vuelta, Checo Pérez al final hace su parada, su segunda parada, y Leclerc tira, total, al final Checo sale por detrás, evidentemente. En la 35 le dicen a Max también que empieza a gestionar sus neumáticos en caso de que a lo mejor vaya a llegar Leclerc y tenga que frenarle o algo, o bueno, a lo mejor intentar ir al final, porque si en Red Bull van empezando a valorar que Ferrari iba a ir a una parada. Entonces, ¿qué pasa? Que si Ferrari va a una parada y los dos Red Bull van a 2 paradas, le dejan casi la victoria servida a Ferrari y a Charles Leclerc. Entonces, claro, eso no es lo que estaban buscando. Entonces, estaban intentando protegerse de que Leclerc pudiese conseguir esta victoria. De hecho, un par de vueltas más tarde, es a Leclerc a quien le preguntan si puede mantener este ritmo para llegar, imagino que hasta el final, porque dijeron, ¿puedes aguantar este ritmo para optar por el plan C? Yo entiendo que aquí el plan C probablemente fuese llegar hasta el final, a lo que Leclerc contesta que cree que sí. Entonces, claro, ya solo quedaba ver si Checo conseguía remontar para llegar o no a alcanzar y adelantar a Charles Leclerc por el subcampeonato. Además, aquí luego pasó una cosa que es que en la vuelta 39 hay un toque súper absurdo entre Mick Schumacher y Latifi, que yo dije, verás tú que ahora sale el safety car y le viene la Virgen a ver a Ferrari, porque encima que no han parado, paran con un safety car, destrozan la carrera a Checo y el que sale súper beneficiado es Ferrari. Al final, bueno, fue un toque de nada, un toque súper tonto, los dos pilotos consiguieron recuperar, salir a seguir en carrera y sin más trascendencia que eso. En la vuelta 40 hacen su parada tanto George Russell como Carlos Sainz, que ellos sí iban a 2 paradas, y Hamilton empieza a decir por radio que por favor, que él no quiere ir a una sola parada, que por favor que le paren en cualquier momento. De hecho, además, bueno, aquí Russell cumple su sanción y antes de su parada hay una radio en la que le comenta Russell al equipo que si quieren que el que primero pare es Hamilton, que a él no le importa, porque además Russell sabía que, bueno, esa posición la iba a tener perdida con esa penalización de 5 segundos, entonces, bueno, pues también un poco, a lo mejor por beneficiar a Hamilton de que pueda parar un poco antes, pero parece ser que en Mercedes no tenían mucha intención de parar a Lewis Hamilton. En la vuelta 42 se anuncia una sanción a Mick Schumacher por el toque con Latifi de 5 segundos, tampoco le va a suponer mucho más a Mick Schumacher en su también última carrera en la Fórmula 1 de momento. En la vuelta 45 Pérez llega hasta Lewis Hamilton, que consigue adelantarle, pero Hamilton no es en plan me adelanta si me quedo ahí, o sea, Hamilton se la devuelve, lucha con él y ahí es verdad que esta lucha le beneficia mucho a Leclerc porque hace que Pérez pierda tiempo y finalmente, bueno, sí que pierda tiempo en su lucha y en su camino, recortando tiempo a Charles Leclerc por el subcampeonato. Aquí es verdad que Hamilton haciendo un poquito de favor a Ferrari, pero vamos, al final en una vuelta le dura y Pérez tiene mucho más ritmo con gomas nuevas y consigue adelantarle. Y aquí se empieza a ver ya cómo Pérez le va recortando en estas primeras vueltas un segundo a Charles Leclerc. Y bueno, aquí ya quedan 10 vueltas y está a 8 segundos. Es decir, si va un segundo por vuelta, le iba a pillar de sobra. Otra cosa es luego que le levantase. Pero de primeras parecía que de sobra iba a llegar. En la vuelta 50 está ya a 7 segundos y en la 52 a 5,9. En la vuelta 53, Checo Pérez marca vuelta rápida y Hamilton vuelve a hablar con el equipo diciendo que deberían haber parado. Hamilton no estaba muy conforme con esa estrategia a una parada. Si os dais cuenta, al final, bueno, Max Verstappen también había cambiado una parada y en estos 3 equipos iba un piloto a una
parada y el otro piloto a 2 paradas, es decir, una estrategia diferente para cada piloto. Bueno, la de Verstappen es verdad que a lo mejor no estaba tan planteada y la cambiaron en el momento de la carrera, pero yo entiendo que, bueno, a ver, no estaba tan planteada, estaría sobre la mesa. La verdad es que una buena gestión de Max en este sentido. En la vuelta 54, Pérez empieza a perder tiempo con algunos doblados y ya no le recorta tanto a Charles Leclerc, que yo ya empiezo a pensar que no estaba muy segura de que fuese a llegar o no Checo Pérez. A lo mejor llegaba en la última vuelta, pero de ahí a adelantarle ya es otra historia, porque Leclerc parecía que se estaba guardando ahí un poquito para las últimas vueltas conseguir apretar y conseguir mantener esa posición. En esa misma vuelta, la 55, Carlos Sainz llega a Lewis Hamilton y le adelanta y bueno, Hamilton empieza a reportar por radio que tiene un problema con el cambio y al final el piloto británico tiene también que abandonar, igual que Fernando Alonso, dejando a Sebastián Vettel, el pobre, sin ningún compañero para hacerle el homenaje, igual que le hicieron a Alonso en su día. Pobrecito mío, que es que abandonan sus dos máximos rivales que no están ahí como pues para homenajearle. En la 56 Checo sigue con estos doblados perdiendo bastante tiempo y en la 57, recordamos que eran 58, está a nada, a 1,8 segundos, que al final Checo no consigue llegar lo suficiente ni adelantar a Charles Leclerc, que al final es el piloto monegasco quien consigue el subcampeonato, así como también Ferrari gana el subcampeonato. Y hay que decir una cosa, hay gente que está diciendo que bueno, que lo de Brasil tenía algo que ver también con el tema de que Checo no haya conseguido su campeonato. Pero hay que tener en cuenta que aunque en Brasil Max Verstappen se hubiese dejado pasar por Checo, en esta situación iba a acabar igualmente Leclerc por delante del mexicano en el mundial, o sea que realmente no ha condicionado tanto el sentido de dejar pasar o no. A lo mejor Max sí podría haber hecho un poco más esta carrera porque Max ha ganado muy cómodamente. Si a lo mejor el piloto holandés hubiese sido capaz de ceder un poco, en plan, mirad, me dejo adelantar por ti en la primera vuelta, tú tiras y yo te defiendo, a lo mejor hubiese tenido muchas más posibilidades, pero yo creo que es una situación que Max no hubiese querido dar, es decir, veo muy difícil que Max sea capaz de sacrificar una victoria en pos del equipo o de su compañero, pero bueno, oye, que hay pilotos que son así y ya está, pueden gustar más, pueden gustar menos, a mí no me gustan mucho estas actitudes, pero bueno, es lo que. Así que nada, Max Verstappen se corona campeón del Gran Premio de Abu Dhabi por segunda vez consecutiva y evidentemente pues se coronó ya campeón en el Gran Premio de Japón. Esto significa que Max Verstappen ha ganado 15 de las 22 carreras de la Fórmula 1 este año. 17 ha ganado Red Bull si contamos las dos de Checo, una de ellas la ha ganado Mercedes y las otras 4 las ha ganado Ferrari, 3 de Charles Leclerc y una de Carlos Sainz. Temporadón, ritmazo, y o sea, lo que digo de Red Bull, que este año, aunque Checo hubiese ayudado más o menos a Verstappen, creo que el resultado realmente hubiese sido el mismo, no ha sido como el año pasado que estaba más competido, sino que este año Red Bull y Verstappen no había por dónde toserles. Para el año que viene a lo mejor tienen un poco más de complicaciones porque evidentemente al quedar primeros tienen menos horas de túnel de viento y aparte están sancionados con también menos horas de desarrollo, menos tiempo de desarrollo o algo así, por el motivo del sobrepasar el límite presupuestario el año pasado, pero bueno. Así llega el final de la temporada con un Max Verstappen como campeón, Charles Leclerc en segunda posición, Checo Pérez fue tercero, George Russell cuarto en el campeonato, Carlos Sainz finalmente fue quinto, adelantando a Lewis Hamilton debido a que, como hemos dicho, Hamilton abandonó, y Lewis Hamilton sexto. Vamos a ver igualmente ahora el tema de los puntos. Pero bueno, final de una temporada que ha estado marcada por un dominio increíble de Red Bull. Y que espero que de verdad, o sea, ya no porque me guste más o menos Red Bull o me guste más o menos Verstappen, sino por el bien de la gente y de los aficionados. Espero que el año que viene Red Bull esté un poquito peor, Ferrari sea capaz de mantener un buen ritmo y que Mercedes también ha vuelto. Entonces, ojalá de verdad tener una lucha a 3 equipos y 6 pilotos, o por lo menos 3 y 3 para el campeonato, porque creo que voy a darle mucha chicha. Pero bueno, vamos a ver cómo han quedado los mundiales finalmente. Max Verstappen, líder indiscutible de la temporada, ya hemos dicho, con 454 puntos. Charles Leclerc es segundo con 308. Sergio Pérez, tercero con 305 puntos, 3 puntos de diferencia nada más. George Russell, como hemos dicho, cuarto con 275. Finalmente, Carlos Sainz, quinto con 246. Lewis Hamilton, sexto con 240. Lando Norris, séptimo con 122. Esteban Ocon, octavo con 92. Fernando Alonso, noveno con 81. Que además he lanzado una pregunta en Twitter y gracias a los que me habéis contestado. Fernando Alonso es la cuarta vez en tantos años en Fórmula 1 que queda por detrás de su compañero de equipo, a excepción de 2001, 2007
y 2015, se puede sumar también 2022 a este cosa extraña de que Fernando Alonso quede por detrás de un compañero de equipo. Valtteri Bottas es 10º, increíble como Valtteri Bottas con una gran primera parte de la temporada ha conseguido mantenerse en el top 10 hasta el final de temporada. Daniel Ricciardo es un 10º con 37 puntos, Sebastián Vettel 12º con 37 puntos, Kevin Magnussen tercero con 25 puntos, Pierre Gasly acaba 14º con 23, Lance Stroll 15º con 18, Mick Schumacher 16º con 12 puntos. Buena temporada de Mick, por fin, creo que ha estado un poquito al nivel que se le requería en ciertos momentos, aunque ha tenido muchos accidentes y muchos fallos que han propiciado su salida del equipo. Yuki Tsunoda 17º con 12 puntos, Zhou 18º con 6 puntos, Alexander Albon 19º con 4 y Nicolás Latifi 20º con 2 puntos. De hecho, además, también tenemos de 2 pilotos que han corrido con otros equipos, sustituyendo a pilotos. Nick De Vries también consiguió 2 puntos y bueno, Nico Hülkenberg, que no consiguió ninguno. Han puntuado prácticamente todos los pilotos oficiales de la parrilla, así que bueno, muy buena temporada. Y en cuanto a los constructores, Red Bull, líder evidentemente, con 759 puntos, Ferrari segunda con 554, Mercedes tercera con 515, Alpine logra ser cuarta con 173 puntos, McLaren quinta con 159, Alfa Romeo sexta con 55 y Aston Martin séptima con 55. Al final han estado empatadas, pero bueno, no pasa nada, aunque eso suponga menos dinero. Son más horas de túnel de viento y de evolución que tiene Aston Martin para hacer un buen coche a Fernando Alonso el año que viene. Haas octava con 37, Alfa Tauri novena con 35 y Williams cierra la clasificación con 8 puntos. Y hasta aquí la temporada 2022 de Fórmula 1, que ha llegado a su fin. Una temporada, lo dicho, marcada por Red Bull, marcada por el dominio increíble de Max Verstappen, que no había quien pudiese con él, y si hubiese sido con o sin ayuda, creo que este año hubiese conseguido el campeonato igualmente. Bueno, pues es que hasta aquí el último resumen de la temporada, que no creo que vaya a ser el último vídeo del año. Sí, me voy a tomar un par de semanas de descanso, porque además estoy con el máster y tengo que ponerme al día un poco con todo y relajarme y descansar, porque sobre todo del verano aquí han sido unos meses un poco agobiantes, la verdad, porque he tenido muchas cosas que todavía no sé cómo he sido capaz de llegar a todo, sacrificando algunas cosas también, todo hay que decirlo, mucho tiempo y tal. Pero bueno, no sé qué haré de aquí a que comience la temporada que viene y me gustaría hacer algún vídeo para no dejar esto aparcado. ¿Qué voy a hacer? No lo sé, la verdad es que podría haber pensado una estrategia de contenidos antes de que llegase esto, pero no he tenido ni tiempo ni ganas, sinceramente. Pero lo dicho, me tomaré un par de semanas seguramente de relax para organizarme, para pensar, para ver qué quiero hacer de cara al año que viene, porque tengo varias cositas en mente, pero que tampoco quiero en plan contar muchísimo, por si acaso no sale. O sea, yo tengo cosas en mente, de aquí a que lo haga, pues no lo sé, ¿sabéis? Así que nada, chicos, esto es todo por hoy. Ya sabéis que os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, suscribiros y compartir. Podéis dejarme en comentarios qué os ha parecido la temporada de Fórmula 1 de 2022. Podéis decirme si hay algo que queráis ver en el canal durante estos meses, que yo estaré encantada de grabarlo. También sabéis que podéis seguirme en redes sociales, StinsonF1, tanto en TikTok como en Instagram, como en Twitter, que ahí pues imagino que iré subiendo también muchas cositas estas semanas. Y nada más, lo dicho, esto es todo por hoy. Hasta aquí llega la temporada de Fórmula 1 2022. Una temporada más con vosotros, ya van 2. Y nada más, lo dicho, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!